a hablar de cómo se construye una ciencia según Néstor A. Brownstein. En primer lugar, vamos a nombrar lo que son las tres concepciones epistemológicas que encontramos con este autor. Y él podemos decir que es la intuicionista idealista, ¿no?, la empirista continuista y sobre todo la que él considera que es la que sirve para hacer la ciencia, que es la teórico-práctica o materialista. Bueno, empezaremos con la intuicionista idealista. La intuicionista idealista nos habla de que hay un espíritu, un alma, la cual nos va a llevar al conocimiento, así, de súbito, por medio de los sentidos, pero además sin engañarnos. O sea, podemos descubrir el engaño en los sentidos por medio de esta intuición. Bueno, luego la empirista continuista nos habla precisamente de ese continuo que nosotros vamos a aprender con los sentidos. Vamos a apropiarnos de los conocimientos por medio de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿no? Que vamos a empezar de lo sencillo a lo complejo, y también que vamos a ver desde lo evidente hasta lo desconocido, ¿no? O sea, lo vamos a ir dilucidando así. Y bueno, la última, que es la teórico-práctica materialista, esa no se apoya en las apariencias, por supuesto, ¿no?, sino se apoya en la observación, no busca la esencia de las cosas, esa esencia oculta que han dicho, ¿no?, sino que está producida por conceptos, postulados, leyes que expliquen los fenómenos. Bueno, estas son las tres, y no están basadas, por supuesto, en la experiencia sensorial. Hay un epígrafe en el cual tenemos que explicar ese epígrafe, y este dice esto: hay que aceptar una verdadera ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento objetivo. Esta es de G. Blanchender y está en La formación del espíritu científico. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto, no? Él deja de lado las ideologías intuista, ¿no?, y la continuista, por considerar que ya están superadas. Él dice que ya en este momento ya no son vigentes, vaya, ¿no? Y podemos nosotros nada más desarrollarnos, o la ciencia se va a desarrollar en la que es la teórico-práctica o materialista. ¿Por qué? Porque esta no está basada en las sensaciones o en los sentidos, ¿no?, sino en los conocimientos objetivos. Esta ruptura se da precisamente porque ya no se usan los sentidos, sino fórmulas, postulados, leyes, ¿no?, datos recogidos por nuestros sentidos, datos que no son recogidos por nuestros sentidos ni se encuentran en la naturaleza, ¿no? Son conocimientos que producen en los científicos. Por ejemplo, Copérnico pues no vio lo que vio con los ojos, porque ¿cómo va a ver el doble movimiento aparente de los astros, ¿no?, donde la Tierra gira alrededor de su propio eje y luego gira alrededor del Sol? Por supuesto que no llegó por medio de los sentidos a eso. Bueno, después, las acepciones de ideología, también tendremos que hablar de ellas. Y por ejemplo, estas sí las voy a leer para que queden, pues para que no sea mi explicación. Dice: en el seno del discurso epistemológico es un conjunto de representaciones que precede a la aparición de una ciencia. Esa es una. También ideología se utiliza para referirse a un conjunto de representaciones deformadas de la realidad también. Y la ideología es necesaria para la ciencia,
¿no? Porque la ideología, al criticarla, ¿no? Podemos encontrar, o al explicarla, al formularnos hipótesis, podemos empezar a hacer conocimiento. O sea, no hay ciencia que no venga de una ideología. O sea, son opuestas, pero las dos son necesarias. Bueno, dentro de las conclusiones de Brownstein sobre cómo se construye una ciencia, por ejemplo, se construye a partir de la oposición a la ideología. Tenemos que criticarla, explicarla, cuestionarla. Así se empieza a construir la ciencia, ¿no? También haciendo hipótesis, corroborándolas sobre todo, ¿no? Y desenmascarando las engañosas, ¿cómo se le llama? Sensaciones de los sentidos, ¿no? Pero también él dice que se tiene que enfrentar una oposición, porque si la ciencia no sirve a los fines de las clases dominantes, entonces la van a atacar, la van a negar, la van a distorsionar, la van a aplastar, precisamente como hicieron con el materialismo histórico de nuestro queridísimo Carlos Marx, ¿no? Que él, haciendo ciencia, precisamente tomó esa ideología y la criticó, ¿no? De ahí, al criticarla, se dio cuenta, por ejemplo, ¿no? De que este sistema capitalista es un sistema que oprime, que aplasta, que hace que las personas estén escindidas, enajenadas, ¿no? Habló sobre precisamente los modos de producción y precisamente los objetos con los que trabaja pues son inevitablemente abstractos, por eso la ciencia es un poco difícil. Pero bueno, hay algunas definiciones que no voy a leer completas porque si no, no va a alcanzar esto. Dice: la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, que estudia el comportamiento animal y humano, ¿no? Y es una ciencia que estudia los fenómenos y aconteceres de los seres, ¿no? El análisis crítico de Brownstein sobre el término ciencia en la versión laica dice que es cuando la ciencia se convierte en ciencia humana. Percepción, dice, la conciencia, o sea, la psicología entró, ¿no? O los temas de la psicología fue cuando se le reconocieron funciones: sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, juicio, emoción y sentimiento. Y para Freud, por ejemplo, ¿no? Es un proceso secundario, ya no es algo importante, ¿no? Ya no es, como decían los demás, no es algo primordial, sino es secundario. La conciencia dejó de ser algo psíquico para ser una función del yo. El conocimiento del bien y del mal, que se dado, después Freud desmiente esto y dice que es un introyecto y que es el superyo preconsciente. Y son 8:25 minutos, así es que tengo que terminar rápidamente con el análisis de la conducta, ¿no? Donde dice que la psicología ve al conductista como una rama puramente objetiva y experimental de la ciencia. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta, ¿no? Se le considera una revolución, pero solamente predice y controla la conducta. Y esto con el objeto de la adaptación, ¿no? Porque este campo, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para, ¿cómo se le podría decir? Para adaptarse a las conductas, el efecto invisible de la estructura visible va a... ya son 9 minutos, pero bueno, dice aquí: el tratamiento psíquico que permite adaptar a la persona, ¿no? Entonces rápidamente las clases dominantes dijeron: esta la queremos, porque con eso vamos nosotros a controlar las conductas de los otros. Bueno, luego las reflexiones sobre la ciencia, que ni la conciencia ni la conducta son objetos formales, ¿no? Son abstracciones, o sea, es pura ideología, según Brownstein, ¿no? Los objetos formales y abstractos producidos por la teoría, sino que son simples abstracciones, representaciones ideológicas. La psicología es epistemológicamente una ideología, pero a partir de ella, criticándola, cuestionándola, puede surgir nuevas leyes. 9:59.